a esta transmisión de Facebook Live que tiene hoy un propósito especial, y es que estaremos conversando para los estudiantes de la Universidad de Los Llanos sobre el tema éxito académico, permanencia y salud integral. Este evento resalta la importancia de la salud en la vida académica, abordando temas muy importantes como la salud mental, el cual llama mucho la atención hoy en día y más en este tiempo de pandemia y en las condiciones de virtualidad en las que estamos. Este evento es realizado por el Programa de Retención Estudiantil Unillanista PREU y cuenta con invitados especiales que desde los estudios en psicología, la medicina y las ciencias humanas y de la educación motivarán el debate y la reflexión en torno a este tema. Éxito académico, permanencia y salud integral. Es el nombre de este evento que realizamos hoy miércoles 21 de abril, siendo las 4 de la tarde. Me permito leer el orden del día para la adecuada realización de este evento. Primero, les recordamos que tenemos a unos invitados especiales. Cada invitado tiene una participación de 15 minutos. Contamos en esta ocasión con Daniela Chavarro, ella es psicóloga de apoyo del área del PREU. Tenemos la participación del doctor Guzmán Eduardo Vergara, abordando el tema de salud física y su relación con el éxito académico, y también con el profesor Héctor Bedoya, quien nos hablará acerca de la permanencia y el éxito académico. Muy bien, de esta manera damos paso a nuestros invitados. Para comenzar, le doy la palabra a Mayda Gisela Díaz. Ella es profesional de psicología del área de desarrollo humano y permanencia de la Universidad de Los Llanos. Bienvenida, Mayda Gisela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Felipe, muchas gracias. A todos, muy buenas tardes. Les doy pues una calurosa bienvenida desde la Universidad de Los Llanos y el programa de permanencia y desarrollo a este conversatorio virtual, el cual tiene por nombre el éxito académico, permanencia y salud integral. Este hace parte de uno de los eventos que venimos desarrollando desde este programa de permanencia y desarrollo humano, como les había comentado, y pues de paso aprovecho y los invito desde ya a nuestros siguientes dos eventos, nuestros siguientes dos conversatorios que tendrán lugar, uno el 6 de mayo, que es el conversatorio sobre tipos de contratación laboral, y el 13 de mayo, que es nuestra presentación oficial del protocolo de abuso y violencia de género. Desde el programa de permanencia desarrollamos mecanismos y estrategias de observación, sensibilización, intervención y bienestar para prevenir las principales causas de deserción en nuestros estudiantes. ¿A partir de qué? Pues a partir de factores que intervienen enormemente en esta problemática, que son los académicos, psicosociales, socioeconómicos e institucionales, y pues así fomentar la permanencia de nuestros muchachos en el desarrollo de sus actividades académicas. Nuestro conversatorio del día de hoy se desarrolla en el marco del Día Mundial de la Salud, el cual se celebró el pasado 7 de abril, y tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de la salud integral como factor del éxito académico y la permanencia. Es así como entonces, pues, ya como lo había mencionado Felipe, damos inicio a nuestro conversatorio. Daniela, la doctora Daniela Chavarro. Bien, muchas gracias, Mayda. Entonces seguimos con la doctora psicóloga de apoyo del PREU, ella es Daniela Chavarro, quien va a dar su intervención. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y por el espacio. Vamos a dar inicio en este momento a la primera parte del conversatorio, la cual va a estar a mi cargo, y vamos a hablar sobre el tema primordial que nos convoca hoy, que es la salud mental. Entonces, ¿me confirman por favor si se está viendo la pantalla? Sí, Daniela, se está viendo la pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, primero que todo, como les mencionaba anteriormente, vamos a iniciar con el tema de salud mental, ya que este tema es un tema que hoy en día cobra mucha fuerza, mucha importancia,
Y digamos que uno de los objetivos que tenemos hoy es empezar a romper un poco de estos estigmas que tenemos sobre la salud mental y pues dejar a un lado tanto estereotipo que se tiene frente a este tema para así poder tener un abordaje más completo, más integral y poder tener conocimiento para saber de qué se trata realmente la salud mental. Entonces, en primer lugar, les quisiera hacer esta pequeña y sencilla pregunta, es ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y pues digamos que básicamente muchas veces la respuesta automática que tenemos es bien, estoy bien, me siento bien, hoy amanecí bien, y digamos que dejemos ahí en el tintero la respuesta que cada uno de nosotros dimos y más adelante vamos a replantear y ver cómo contestamos esta respuesta, si realmente lo hicimos a conciencia o no. Entonces, listo. Básicamente partimos de la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud sobre el término salud mental y me permito leer textualmente que es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces aquí partimos del hecho de que tenemos tres elementos que se entiende por definición que deberían estar en armonía, como son el bienestar físico, mental y social. Entonces, para empezar a hablar de esto, hacemos un abordaje desde las necesidades básicas planteadas por el psicólogo alemán Abraham Maslow, donde sencillamente se define que por esencia cada uno de nosotros tenemos y más adelante vamos a replantear y ver cómo contestamos esta respuesta si realmente nosotros a conciencia. Creo que hay un micrófono abierto. Básicamente, entonces, en primer lugar tenemos las necesidades fisiológicas, que son las necesidades más primitivas, podríamos decir, que hacen referencia a las necesidades del cuerpo y a la manutención de todo ser humano. Luego tenemos las necesidades de seguridad, que son aquellas que nos van a permitir a nosotros como seres humanos sentirnos seguros de que vamos a tener una existencia, de que vamos a estar a salvo y vamos a estar libres de cualquier peligro o asedio. Luego tenemos en la mitad las necesidades de afiliación, que es estas necesidades que nos hacen tener esa intención o ese deseo de pertenecer a un grupo social, a un grupo académico, a un grupo pues determinado que sea de nuestro interés. Luego tenemos las necesidades de reconocimiento, las cuales hacen referencia a tener esa valoración por parte de los otros en las cuales se nos reconozcan nuestras habilidades, nuestros potenciales o diferentes actividades que nosotros desarrollemos. Por último, tenemos las necesidades de autorrealización, las cuales pues tienen un sentir más abstracto y subjetivo a partir de las necesidades de nosotros como personas y tienen que ver con la autorrealización moral, espiritual, creativa o de cualquier tipo. En este tipo de necesidades estaría ubicada la necesidad de nosotros de formarnos académicamente y sacar adelante una carrera profesional para obtener el título y posteriormente ejecutar esto. Entonces, es importante que cuando nosotros hagamos un abordaje, hablar sobre el tema de la salud mental, tengamos en cuenta en primer lugar cuáles factores influyen en esta salud mental. Entonces, aquí como vemos en la imagen, nosotros tenemos una condición de contexto que tiene que ver con el lugar en el cual estamos creciendo, en el lugar en el cual nacimos. Entonces, estamos hablando de un contexto colombiano en el cual pues tenemos diferentes elementos que ya de por sí entran a tener como su interferencia o su influencia en nuestra salud mental. Entonces, obviamente tenemos condiciones que como país nos hacen tener mayores niveles de estrés por temas de inseguridad, de violencia, y pues digamos que esto es un factor a tener en cuenta que de por sí ya tenemos unos estresores de base que van a interferir en nuestro desarrollo. También tenemos una clasificación que hace referencia a lo urbano y lo rural. Se tiene estimado que para el 2030 2/3 partes de la población total del mundo esté viviendo en urbanizaciones. Quiere decir que cada vez vamos a tener menos ruralidad, menos campo, y pues esto también implica que vamos a vivir en unas velocidades más aceleradas y vamos a tener unos estresores por, digamos, simplemente estar en un contexto urbano. Luego tenemos un tema de contaminación. El 90% de la población total mundial está expuesta a niveles de contaminación que no son los adecuados según lo que plantea la Organización Mundial de la Salud. Y por último tenemos un tema de que el 39% de los adultos sufren de sobrepeso y esto tiene que ver con nuestro estilo de vida y nuestra alimentación. Entonces aquí ya vamos teniendo un panorama bastante amplio de cuáles son esos elementos que muchas veces no identificamos que interfieren en nuestra salud mental. Entonces, como tal, las políticas
estatales y gubernamentales nos promocionan unos hábitos de salud y bienestar, en los cuales se incluye la actividad de recreación y deportes, unos servicios básicos como son la energía, el gas, el agua, la recolección de basuras, y tenemos también un elemento muy importante que es la buena alimentación y la medicina. Entonces aquí ya tenemos diferentes elementos que nos hacen un llamado de atención para saber que les tenemos que prestar atención y tenemos que voltear un poco el foco para empezar a construir una salud mental desde las bases más básicas. Entonces, como seres integrales nosotros, lo leíamos anteriormente en la definición, tenemos 3 elementos que nos permiten a nosotros hacer una evaluación y saber si estamos bien. Y en primer lugar tenemos una salud física que hace referencia a cómo está mi cuerpo, cómo se encuentra mi cuerpo. Luego tenemos una salud mental que es cómo estamos pensando, cómo estamos expresando nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y por último tenemos una salud social que básicamente tiene 2 pilares fundamentales que son la comunicación y el respeto. Entonces ya acá empezamos a hacer una evaluación y respondiendo un poco a la pregunta que se plantea al principio, podemos tener ya más claridad si realmente en el momento que respondimos sí estoy bien, estábamos bien de una forma integral o simplemente fue una respuesta automática. Entonces hay unos factores que interfieren en nuestra salud. En primer lugar tenemos la herencia del ambiente, como lo mencionamos anteriormente, pues hay ciertas predisposiciones que tenemos a enfermedades, el hecho de que estemos expuestos de pronto a un aire contaminado, a una agua no tan purificada, a un clima y a los contextos escolares y formativos ya nos van a determinar y nos van a empezar a orientar a desencadenar o prevenir ciertos aspectos relacionados con la salud mental. Luego tenemos un aspecto familiar y cultural donde pues tenemos un tema de hábitos alimenticios. Finalmente pues se ha evidenciado que la buena alimentación tiene un gran porcentaje de responsabilidad en el hogar. La actividad física y el uso de los servicios de salud hacen más referencia a un tema cultural. Y por último tenemos un elemento que está teniendo una gran relevancia hoy en día y son los medios de comunicación. La información que nosotros obtenemos en redes sociales, televisión, revistas e internet vienen a jugar un papel muy importante en nuestra salud y nuestros hábitos saludables. Entonces, para hacer una promoción en nuestras habilidades para tener una buena salud, está, en primer lugar, estar informado. Tenemos que buscar unas fuentes que sean fidedignas, que realmente nos aporten y no nos desinformen. Tenemos que tener unas prácticas conductuales saludables, habilidades de resolución de conflictos, promoción de la salud y comunicación con otros. Y por último tenemos prevención a las enfermedades. Entonces estos elementos que menciono acá muy rápidamente son los que nosotros tenemos que poner sobre la mesa y ver qué de estos elementos estamos realmente llevando a cabo y cuáles de pronto estamos pasando por alto. Entonces, les planteo una segunda pregunta. ¿Ustedes creen que la salud mental podría ser una próxima pandemia? Entonces, cada uno de ustedes responderá desde donde nos están acompañando. Y frente a esto, les traigo una información muy importante que se ha revelado. Ahorita, pues, obviamente estamos en época de pandemia y sabemos que la salud mental ha sido impactada fuertemente por todas las consecuencias que esto ha llevado. Entonces tenemos una perturbación psicosocial en la cual pues tenemos mayor tensión, mayor angustia, tenemos un enemigo que anda rondando y que no sabemos de pronto cuándo nos haya llegado o si ya nos llegó. Tenemos un tema de una pandemia que llaman infodemia, ya que tenemos una distorsión total de la información y tenemos mucha información que genera pánico. También tenemos un factor que es muy importante a nivel familia y es la economía. Se ha visto pues una disminución de ingresos en las familias, lo cual pues obviamente genera estrés porque la manutención es algo que sigue estando latente día a día. Luego tenemos una afectación en nuestros estados de ánimo, tenemos mayor tristeza, mayor irritabilidad, mayor apatía. Y por otro lado tenemos algo que genera demasiada ansiedad, que es una de las problemáticas más grandes de salud mental y es la incertidumbre. No sabemos cuándo va a pasar, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos si nos va a afectar o si ya nos afectó, si nos volverá a afectar. Entonces, por último, tenemos un tema netamente social y es el aislamiento y la cuarentena, donde pues, nos estamos viendo obligados a tener una separación física, estamos viendo una soledad inesperada. Entonces, son diferentes factores que están teniendo un papel importante en nuestra salud mental. Entonces, aquí me permito citar un artículo, el cual pues revisó el impacto que ha tenido el COVID en cuanto a la salud mental. Entonces, pues las cifras son bastante preocupantes.
Tenemos una depresión con un aumento en un 50%, ansiedad con un 46.6%, insomnio con un 34% y el estrés, que es el que encabeza esta lista, ha incrementado en un 71.5%. Entonces, estos estudios también nos han permitido ver que 6 de cada 10 colombianos ha sufrido algún tipo de afectación psicológica. Entonces, las afectaciones psicológicas, para entender un poco más a qué hace referencia esta cifra, se clasifican dependiendo del impacto que tenga en las diferentes dimensiones del ser humano. Entonces, en primer lugar tenemos las conductuales, en las cuales pues obviamente estamos aislados, tenemos hiperactividad, tenemos un cambio en nuestros hábitos cotidianos en la casa. Se ha evidenciado comportamientos de huida, donde las personas queremos estar como apartadas de cualquier peligro. También se ha evidenciado un incremento en uso y consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos respuestas cada vez más exageradas y mayor agresividad. Luego tenemos la dimensión emocional, en la cual pues tenemos miedo. Si nosotros de pronto contagiamos a alguna persona de nuestra familia, tenemos culpa, tenemos irritabilidad, estamos tristes, tenemos mayor impotencia y frustración frente a todo lo relacionado con la pandemia. También tenemos unas afectaciones de tipo somáticas, en las cuales pues los ciclos del sueño se han visto afectados. Entonces tenemos insomnio, por obvias razones de la pandemia estamos con sensaciones de hipervigilancia, tensión muscular, estreñimiento, muchas veces trastornos alimenticios como la anorexia, taquicardia, sudoración y fatiga. También hay otras afectaciones a nivel interpersonal. ¿Por qué? Porque el mismo temor que tenemos frente a la pandemia nos ha llevado a querer evitar las relaciones interpersonales, a querer tomar distancia, y una de las complicaciones interpersonales más evidentes hoy en día tiene que ver con los conflictos en las familias, porque estamos compartiendo casi que 24/7 con las mismas personas en espacios posiblemente reducidos, y pues esto ha generado mucho conflicto. No tenemos herramientas ni habilidades para dialogar, para comunicarnos de forma asertiva, y por eso digamos que hay incrementos bastante tristes en las cifras de violencia intrafamiliar. Y por último tenemos las afectaciones de tipo cognitivo, las cuales nos evocan una sensación de confusión, dificultad para tomar decisiones por la misma incertidumbre que se está viviendo, dificultad en la concentración y de pronto algunos pensamientos intrusivos relacionados con el virus, y pues algo que está muy relacionado con el virus, que es la muerte. Entonces, ¿qué es importante que nosotros entendamos? Que todas estas afectaciones pueden llevar a desencadenar trastornos emocionales, trastornos alimenticios, psicosis, suicidio y autolesiones. Entonces, digamos, en el ámbito académico y educativo, estos trastornos o estas consecuencias negativas en salud mental pues tienen un gran impacto en niveles de deserción, ausentismo, y ha dificultado un poco los procesos de aprendizaje. Una persona que esté con mucha ansiedad, que esté teniendo trastornos emocionales, que esté teniendo de pronto ideación suicida o se esté practicando autolesiones, es una persona que posiblemente no va a estar en su 100% para favorecer su proceso académico, para estar pendientes, y posiblemente por esto mismo se va a generar una incapacidad que va a llevar a un ausentismo y en los casos más graves a una deserción estudiantil. Entonces aquí les planteamos algunos tips de la higiene en salud mental, en las cuales pues básicamente debemos dormir bien, nos debemos alimentar bien, debemos respetar estos tiempos, estos espacios tanto de alimentación como de sueño. Esto tiene que ver con nuestra higiene en salud mental. También tenemos un tema de cuidado de nuestra autoestima y aprender a confiar. Muchas veces nosotros no nos aceptamos a nosotros mismos, y ahorita más en tiempo de pandemia, donde pues nos sentimos más cohibidos de hacer muchas cosas, pues no estamos confiando en los otros. Entonces es importante trabajar a profundidad el autoestima, el confiar en nosotros mismos y en confiar en el otro. Luego tenemos el tema de la gestión de las emociones y cultivar el autocontrol, en el cual tenemos que trabajar cada vez más en entender, conocer y poder controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Aquí hablamos de la inteligencia emocional, la cual hace referencia a esto que les acabo de mencionar. También debemos trabajar cada vez más en tener pensamientos positivos. Sabemos que esta situación de pandemia ha sido bastante lamentable para muchos. Hemos tenido pérdidas familiares, hemos perdido pues también nuestra interacción social, la posibilidad de seguir con nuestra vida cotidiana, pero a pesar de eso tenemos que tratar de ser positivos y tratar de
de favorecer estos pensamientos y no darle tanta cabida a pensamientos que nos puedan de pronto afectar nuestra estabilidad mental. Y luego tenemos el tema de aprender a relajarnos y tolerar la adversidad. A pesar de todo lo que esté pasando, es importante que nos dediquemos un tiempo a tranquilizarnos, a respirar, a poder evaluar estas situaciones adversas que se nos están presentando y podernos desconectar un poco. Muchas veces nosotros estamos queriendo saber, y de pronto al principio de la pandemia se vio con más fuerza de que a toda hora queríamos estar informados y esto de pronto nos afectaba más. Luego tenemos el alimentar la vida social y apoyarnos en los demás. Muchas veces nos estamos enclaustrando, cada vez nos sentimos más solos y es importante que nos demos ese espacio de compartir con otros, así sea por medios virtuales, digitales, y que podamos compartir experiencias y preocupaciones con los otros. Esto nos ayuda a disminuir en gran medida los niveles de ansiedad. Y por último, y uno de los más efectivos tips frente a la higiene de salud mental, está el hecho de realizar deporte con regularidad. Hacer ejercicio nos ayuda a mantener la mente más despejada, nos ayuda a tener mejores periodos de descanso y pues esto es fundamental que también trabajemos en nuestra actividad física. Por último, quisiera hacer la claridad de que por más de que nosotros tengamos conocimiento de qué es la salud mental, de cómo se debe afrontar, es importante que también tengamos la capacidad de tener un autoconocimiento, y saber cuándo requerimos ayuda, cuándo de pronto esto nos está sobrepasando y cuándo realmente podemos tener la necesidad de buscar una ayuda por parte de un profesional y así poder sacar con mayor éxito adelante nuestros procesos. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero haya sido enriquecedora la explicación y doy paso a mi compañera Magda Gisela. Bueno, muchas gracias a usted, Daniela Chavarro, psicóloga de apoyo del PREU. Magda Gisela nos estará acompañando al final, apoyando con las preguntas que ustedes tengan para sí mismos dar respuestas. Estos temas son muy interesantes y precisamente por el tema virtual, de ese tema de confinamiento que estamos viviendo actualmente que trae ciertas problemáticas y como nos decía Daniela Chavarro, la higiene mental es fundamental. Recuerden que pueden formular sus preguntas, al cierre se estarán contestando y bueno, también el PREU tiene una amplia oferta para los estudiantes, los cuales pueden ir consultando con esta área, aprovechar todo lo que la universidad tiene para ustedes, los estudiantes. Continuamos con el médico del área de salud de bienestar institucional. Él es el doctor Guzmán Eduardo Vergara, quien nos está acompañando y precisamente hablando de este tema de salud integral, tenemos la compañía del doctor, quien nos va a hablar sobre la salud física y su relación con el éxito académico. Un tema fundamental, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Carlos, muchas gracias. Y aprovecho la oportunidad para también saludar a la ingeniera Elsa y a todo el equipo del PREU, pues por esta invitación pues tan amable que me han hecho para tratar este tema tan importante. En mi presentación, como se dan cuenta, estoy usando tapaboca. El uso del tapaboca por dos razones. La más importante para dejar un mensaje que todavía estamos en la pandemia, que no podemos bajar la guardia y que tenemos que permanecer con las medidas, ¿sí?, que nos van a favorecer. Entre ellas, pues ya sabemos que es el uso del tapaboca. Y aparte porque pues estoy en un sitio donde generalmente es un recinto pequeño, cerrado y que pues aquí entran estudiantes y algunos funcionarios, entonces hay que seguirnos protegiendo. Entonces, una de las medidas, pues no se le olvide, es el uso del tapaboca. Entonces, le agradezco a nuestra compañera Claudia que me ayude con la presentación, si es tan amable. Bueno, aquí la estamos viendo, salud física y su relación con el éxito académico. Eduardo Vergara Romero, su servidor. Me ayuda con la que sigue, Claudia, por favor. Bueno, esta diapositiva podemos decir que es una reflexión. Eso es como tocarnos un poquito y dice actitud frente al estudio. A veces nos quejamos como estudiantes y pensamos que
algún problema con alguna materia o con algún profesor. Generalmente pues depende y siempre buscamos culpables. Pero también sabemos que tenemos una responsabilidad y ahora en estos momentos en los cuales no estamos haciendo una presencialidad, ¿sí? Que hay que tener unas condiciones personales. Aquí las hablo de una manera muy sencilla, que es estar sin hambre. Y eso es muy cierto. Mire, ahorita en el transcurso de esta pequeña exposición nos vamos a dar cuenta de la importancia de esto. Y se dan cuenta que, por ejemplo, muchos de los programas que pues estamos y veníamos desarrollando y proyectando con Bienestar Institucional precisamente era mirar a esos estudiantes que por alguna razón no podían tener una alimentación balanceada y adecuada. Y ahí se están haciendo algunas acciones, o se van a hacer algunas acciones en la medida que lo podamos hacer para mejorar este puntito. Entonces, sano es la otra parte que vamos a relacionar desde el punto de vista físico, como lo expuso nuestra compañera Daniela, no está alejado de la parte mental y social. Entonces no podemos separar la parte física, la de mental y del entorno, porque todo esto va a tener una repercusión en nuestro desarrollo, en nuestra salud y por ende en esos rendimientos académicos. Limpio y descansado. Y lo digo por conocimiento de causa. Mire, ahorita estamos aprovechando, como dicen por ahí, el desorden. Y muchos estudiantes, y aquí hablo como padre y como médico, que he tenido reflexiones con mi hijo. Oiga, compadrito, levántese, báñese, póngase ropa limpia y adecuada para recibir su clase virtual, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la mayoría, voy a generalizar un poco, nos metemos debajo de la cobija y ahí cogemos el celular o la tablet o lo que tenemos y desde ahí empezamos a escuchar, entre dormido y despierto, la clase, ¿sí? Entonces, ahí ya incurrimos en que la actitud frente al estudio nos está fallando y así no lo creamos, va a tener una implicación sobre un resultado académico. Y aparte de limpio decíamos descansado. Entonces esta otra lucha, porque, oigan, mañana tiene clase a las 6 de la mañana. Acuéstese, por favor, ya son las 10. Apague el computador, salga a hacer el celular. Entonces, esta parte de verdad la sensibilizo más como padre, porque me ha tocado vivir, me ha tocado por conocimiento de causa. Con esto no quiero decir que generalizo un poco, porque mis hijos no son la excepción a esto que nos está sucediendo en este momento. Como el propósito de esta charla precisamente es que por lo menos esa parte física la tengamos bien, para que podamos tener la parte mental funcionando y la disponibilidad, ¿sí? Para esos conocimientos que nos están transmitiendo de igual manera los docentes que tenemos en la Universidad de Los Llanos y que hacen su mayor esfuerzo, porque esto no es fácil. Mire, es mucho más difícil este tipo de manejos que se le da a la virtualidad para poder comunicarnos, de hacerlo presencial, de verdad. Y imagínense ahora en el campo médico, nosotros tratando al paciente desde la distancia, una serie de síntomas, cuando dejamos de ver la cara de esa persona. En la cara se reflejan tantas cosas, ¿sí? Para uno poder ayudar a un paciente, o en este caso incluso para poder también meterse un poquito en el mundo de nuestros estudiantes. Claudita, ¿me ayudas con la que sigue, por favor? Entonces, no podemos hablar de un bienestar físico sin hablar de los hábitos de vida saludable, porque esto es como el caminito de que si hacemos estas cosas relativamente bien, no digamos que el 100% que no le estamos pidiendo, nos podemos ir encaminando a que podemos tener una buena disposición, ¿sí? Podemos resistir muchas más otras cosas dentro de todo esto que nos está sucediendo,
que puede ser la carga académica y toda la otra carga emocional y todo lo que tenemos en el entorno, porque ya la doctora Daniela se refirió a eso. Entonces, los hábitos de vida saludable son hábitos y costumbres que cada persona realiza para lograr un desarrollo y bienestar sin atentar contra su propio equilibrio biológico y su relación con su ambiente natural, social, y yo le pongo aquí académico. Entonces, esto va ligado, ¿sí? Ese ambiente natural es donde nos estamos desarrollando, donde vivimos, es lo que nos tocó, a uno nos tocó un sitio diferente a otros, pero el ambiente natural hace parte de la respuesta que el individuo tiene hacia todo ese entorno, ¿sí? que tiene se adapta a ese entorno, pero que a la vez le proporciona, ¿sí? Lo que el individuo requiere para poder desarrollar, ¿sí? Una actividad, que en este caso pues, estaríamos hablando de la parte académica. Entonces, el entorno natural, social y académico son como la definición de los estilos de vida saludable que vamos a seguir viendo a continuación. Glorita, por favor. ¿Cómo lograr hábitos saludables? Evite aquellas acciones que van en contra de la salud. Aquí vamos a comenzar a hablar. Por ejemplo, el consumo excesivo de cigarrillo, el alcoholismo, el estrés, la violencia intrafamiliar, malos hábitos alimenticios, el sedentarismo y toda aquella costumbre o hábitos no saludables que usted puede detectar y cambiar. Entonces aquí ya nos estamos involucrando un poquito en que nosotros somos los responsables de nuestra salud. Es que nosotros tenemos una EPS, tenemos un seguro en la universidad, tenemos orientación médica, tenemos una cantidad de cosas, ¿sí?, que nos van a permitir y nos van a contribuir a que podamos mantener, ¿sí?, una vida o por decirlo así, que nos mantengamos dentro de la parte de estar sanos. Pero esa responsabilidad de estar sanos es más mía, es más de ustedes, estudiantes, que su propio entorno o del propio del médico o del como buscar por fuera lo que es de nuestra incumbencia. Entonces, es de conocimiento, y esto no lo hacemos de pronto por molestar a susceptibilidades a nuestros estudiantes, que los queremos mucho y que todas estas cosas las hacemos por ellos, pero sí sabemos que por muchas circunstancias, ¿sí?, muchos de nuestra comunidad estudiantil pues consume cigarrillo, consume alcohol, el estrés pues, que ya lo estamos viviendo, hay violencia intrafamiliar, porque desafortunadamente no podemos decir que partimos de hogares donde hay una armonía, que sería lo ideal, porque es difícil, o sea, siempre vamos a tener algunas diferencias con las personas con las que normalmente interactuamos más, como nos referíamos hace un momento con la doctora Daniela, pues de estar en unas condiciones especiales. Si de este tema estuviésemos hablando en otra situación que no fuera bajo esta pandemia, pues ya la situación de pronto es diferente. Los malos hábitos alimenticios es otra gran preocupación que siempre hemos tenido en el área de salud y de todo lo que tiene que ver con el área de bienestar institucional, y de ahí se han encaminado mucho, o se ha enfocado mucho de la forma de intervenir, ¿sí? Y desafortunadamente, dentro del ámbito universitario, en cada una de nuestras sedes, alrededor de la universidad, en la casa, en la televisión y en el supermercado, vamos a tener siempre que nos están inculcando malos hábitos alimenticios. Entonces pensamos que una empanada, cuando tenemos una empanada con un juguito, es algo saludable. Incluso, mire, llegamos a pensar que un juguito de naranja en la mañana es muy saludable. Y es mentira. Entonces estamos cayendo en el consumo de una serie de sustancias que nosotros llamamos carbohidratos, ¿sí? Estos carbohidratos son los que nos están enfermando.
Estos carbohidratos que nosotros encontramos casi en todo lo que está enlatado, embotellado y empacado. Ustedes ven ahí en el informe nutricional y dice cuántos gramos o miligramos de glucosa, que son los mismos carbohidratos, pero estos carbohidratos son muy más malos que son los carbohidratos refinados, que son los que se hacen en la industria, para que nosotros tengamos un paladar agradable y nos guste y lo sigamos consumiendo. Entonces, miren lo grave de la alimentación y el enfoque. ¿Qué pasa después que uno se consume toda esta cantidad de carbohidratos, unas papitas, un jugo, todas estas cosas que ustedes consiguen en nuestras cafeterías y por fuera y en los supermercados y que en la televisión le están diciendo frecuentemente que tome Coca-Cola y todos los demás? ¿Qué nos da después de esa carga de carbohidratos? Nos da sueño. Si usted sale un ratico y tiene clase, ¿qué clase? Usted que va a parar atención a la clase, usted lo que tiene ganas de dormir. Entonces, mire cómo unos males hábitos en la alimentación que de pronto no nos han enseñado, ni siquiera a veces es culpa de nosotros. Incluso ni siquiera en una consulta médica usted le dice, mire, por favor, ahorita vamos a ver más adelante que yo le digo a usted coma de todo, pero coma racionalmente y pueda tener, ahorita más adelante lo vamos a ver, o sea, cómo balancear esa partecita. Entonces, para no alargarnos, es inquietante y de verdad muy preocupante. Y aquí se trataba de hacer medidas, incluso porque desde niño, yo, mis hijos que están grandes ahorita, que siguen, entre comillas, y tratando de consumir de vez en cuando estas cosas, y a pesar de la lucha que les tengo constante. Cuando chiquito, yo era feliz mandándole la lonchera puro carbohidratos. ¿Sí? Y con eso sí ya me sentía tranquilo, porque ya iban pues yo invirtiendo un dinero, perdiendo la inversión de un dinero ahí que no le iba a hacer beneficio a mi hijo, y que aparte, entre otras cosas, repartían a veces la lonchera que ni siquiera de la comían o la traían ahí. Bueno, para no alargar el tema, tenemos que procurar por nuestra salud física de bajarle al consumo a los carbohidratos. Carbohidratos son los azúcares, ¿sí? Todos estos carbohidratos tenemos que saberlos manejar, tenemos que irlos modulando, compañeros, de verdad. Mire, eso es lo que nos está enfermando. Como les decía, ¿cómo nos vamos a engañar? Que un vaso de naranja, si a veces vamos por la avenida y hay trancón porque están vendiendo jugo de naranja y la gente a las 6 de la mañana, que yo a veces salgo incluso un poco más temprano, hacen para el juguito de naranja saludable. Mire, un juguito de naranja de esa manera que nos venden ahí, aparte que está contaminado, lo que tiene es la misma cantidad de azúcar que tiene una Coca-Cola. Entonces nos estamos tomando una Coca-Cola a las 5:30, 6 de la mañana. Y eso no nos lo dicen, pero esa es la realidad. Entonces, mira, acostúmbrese de que las fruticas, cómasela. No la dañe licuándola ni imprimiéndola. Entonces, para sacarle un vaso de jugo, ¿usted cuántas naranjas hay que imprimir? ¿Sí? Y escribir esas naranjitas, y le botan todo el resto, que es lo más importante, donde está la fibra, ¿sí? Entonces, usted se toma una cantidad de fructosa, que supuestamente no es mala, que se le va a convertir en azúcar, en un proceso interno en nuestro organismo, en el hígado, y se convierte en glucosa, que es la misma esa que se saca de la cuchara, con una cuchara de un recipiente donde compramos el azúcar para endulzar. Por favor, me ayudas con la siguiente, Claudita. ¿Qué es el autocuidado? Bueno, esta es otra parte que también de responsabilidad de nosotros. Aquí no nos vamos a engañar que la culpa de nuestra salud es de los demás. La salud es un derecho de todos los ciudadanos, pero también es un deber de nosotros cuidar de nuestra propia salud. En primera instancia, la responsabilidad de nuestro bienestar, ¿sí?, en tener una salud física. Bueno, no vamos a hablar de la mental. Es nuestra. Sí, eso no podemos echarle. No, es que yo me enfermé porque en la EPS. No, señor. O sea, eso es otra cosa. Para promover el autocuidado debe quererse a sí mismo. Eso es quererse a sí mismo. Bañarse por la mañana, tratar de comer algo, estar listo para las clases, ¿sí? Eso es quererse a sí mismo. Conocer su cuerpo. Llega un paciente y me dice, doctor, es que yo cuando como tal cosa, muchas cosas, me dan, entonces no la coma. Es decir, que eso no es bueno, o sea, no le está, usted conoce su cuerpo que le afecta. Y no solamente para que desde la parte orgánica, sino todo lo que tiene que ver con la parte metabólica. Y efectivamente hay algunos alimentos que así seamos jóvenes nos van a afectar. Decidir sobre su propia salud
realizar actividades saludables en el hogar, trabajo y en su vida diaria. O sea, esto es lo que tenemos que apuntarle, ¿sí? Tenemos que seguir realizando actividades que sean saludables, que aquí más adelante le voy a dar otra pausa, otra parte. Por favor, la otra. ¿Cómo se puede mantener un peso adecuado? Bueno, eso también tiene mucha importancia. Y no es que le vamos a echar la culpa que los gorditos nos da mucho sueño, pero sí tenemos una alteración del metabolismo, de los carbohidratos, de la glucosa, mezclado con una resistencia a la insulina, que lo que nos va a dar es sueño. Coma de todo, pero sea moderado y combine siempre los diversos tipos de alimentos. Ahora no vamos a usar de que coma de todo. ¿Por qué le pongo de coma de todo? Porque si yo les digo y les selecciono un grupito de alimentos que ustedes serían los que deberían consumir, pero si no tengo ni para lo que me hace daño, mucho menos voy a tener para lo que de pronto es más saludable. Y hasta cierto punto hay razón. Pero trate de ser moderado, ¿sí? Mire, a veces uno le dice, bueno, coma frutica, pero es que no es que es cara, ¿no? Pues coma la fruta que de pronto esté de cosecha, que a veces son muy baratas. Y esas fruticas, a pesar de que tiene fructosa y que todas las frutas, que queda de tarea, busquen ahí qué cantidad de fructosa de cada fruta se convierte en glucosa, que es la mala. Entonces, se pueden comer las frutas, pero tampoco podemos abusar. O sea, nosotros lo que dice por ahí, podemos hacer una dieta o una alimentación 3x1, ¿sí? Entonces, esa, ahí la encuentran, entonces cuando tenés la proteína, carne, pollo, pescado, huevo, queso, la leche no. Esa parte proteica la combina con un carbohidrato, vegetales y frutas. Entonces, come 3 cosas buenas y una que no es muy buena, que son los carbohidratos, porque también los necesitamos. No es que no, pero lo que pasa es que los comemos en exceso. Sea moderado en el consumo de harina, evite el consumo de margarinas. La margarina es grasa. Si usted la coge y le sirve para engrasar en una máquina, un carro, lo que sea, eso es grasa. Manteca de cerdo, incluso la manteca de cerdo no es tan malita como parece. Reduzca y elimine los alimentos enlatados o embutidos, y aquí le vamos a adicionar enlatados, embotellados y empacados. La papita, el platanito, es un veneno para nosotros. Me ayuda con la siguiente. ¿Por qué la actividad física realizada en forma frecuente es bueno de los hábitos? Entonces, como ustedes se dan cuenta, siempre tenemos en bienestar institucional un área de deporte. ¿Por qué tenemos área de deporte? Porque ya está demostrado que incentivar y hacer las actividades físicas es saludable, mejora la capacidad de su corazón, mantiene la presión arterial en sus valores normales. Ojo a esto, mire, estamos hablando de que mantiene la tensión arterial dentro de la parte normal. ¿Qué pasa con esto? Que creo que importantísimo, la hipertensión arterial se cura. No es el cuento que nos han vendido para ya los que son adultos que tienen enfermedades que no se curan, sí se curan. Y esto tiene que ver mucho con esta actividad física. Mejora su capacidad física y mental, aumenta las defensas del organismo. Ahora en épocas de pandemia permite manejar el estrés y en algunos casos lo evita. En vez de estar escuchando malas noticias, estar conectado con las redes sociales, póngase a hacer actividad física, se le quita el estrés, tiene mejor rendimiento académico y no se va a ir de la universidad porque está contento. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las actividades? Creo que se me está acabando el tiempo, por eso voy a hacer un poquito más rapidito. ¿Cuáles son las actividades que protegen la salud? Asistir al control médico periódicamente. No es, ay, eso se me pasa, no, eso no es nada. Es que me dijeron, no, vaya al médico. Evite el consumo de alcohol y cigarrillo, evite las personas fumadoras en sitios cerrados. Si es fumador, abusa del alcohol o consume sustancias psicoactivas, busque ayuda, ya sabe dónde la puede encontrar. Tiene los mejores profesionales que tiene la Universidad de Los Llanos en el Prego. La siguiente, Claudita. ¿Cuáles son las actividades que protegen su salud? Algunas actividades, esto va para recordarles ya lo que habíamos hablado. Que debe realizar en pro de su salud. Son actividad física, realizar ejercicio frecuentemente, mantener el peso adecuado de acuerdo a su edad, estatura, bueno, eso se llama índice de masa corporal, llevar una alimentación, dieta balanceada que ya les comenté, controlar y evitar el estrés en su vida diaria. El estrés es el enemigo número 1. De ahí parte todos los problemas de nuestra salud. La próxima creo que ya nos queda una o dos. Aquí está la última. Una de las actividades más importantes es identificar aquellas situaciones que favorecen la aparición de enfermedades, factores de riesgo y establecer acciones para su control y suspender hábitos perjudiciales para su salud. Compañeros, la reflexión de verdad con todo corazón, no se descuiden con el COVID. El COVID está presente. Yo estoy vacunado, por eso no me está exonerando de que no pueda seguir las medidas.
y pronto Dios quiera que todos estemos vacunados. Les agradezco, de verdad, este es un tema muy apasionante. Yo creo que tendríamos mucho más campo para hablar más de estas cosas porque me apasiona y quiero transmitirles y dejarles, de verdad, no se dejen seguir matando, consumiendo todas esas cosas que nos venden enlatados, embotellados y empacados. Lo que viene, lo que sale de la planta, que usted la agarra con la mano, cómaselo, pero lo que sale de la planta de procesamiento de alimentos, evítelo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctor Vergara, y sí es cierto, hay muchos hábitos que manejamos en nuestra cotidianidad que sin saberlo realmente nos hace daño y por eso es fundamental informarnos y es fundamental tener buenos hábitos de vida y mantener un equilibrio en todo lo que hagamos, en todas nuestras actividades. Gracias a usted, doctor, gracias a todas las personas asistentes a esta actividad. Los invitamos a diligenciar la asistencia que está ahí abajo en el chat, por favor. Y bueno, rápidamente continuamos respetando obviamente el tiempo de ustedes y agradeciendo su asistencia. Continuamos con el profesor Héctor Bedoya. Él es magíster en educación, es docente de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación y en su participación nos va a hablar acerca de la permanencia y el éxito académico. Bienvenido, profesor Bedoya. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. De manera inmediata, debo señalar que el abordaje que le voy a dar a mi intervención va a ser un poco inusual, porque hasta el momento pues, se nos ha hablado cosas muy importantes, por supuesto que sí, acerca de nuestros deberes, ¿sí? Y especialmente en lo que tiene que ver con los estudiantes. En mi caso, quiero relacionar algunos factores, pero especialmente uno, y aquí es donde está lo inusual, y hablo en términos de corresponsabilidad, porque pues si bien los estudiantes tienen alguna parte de ello, también la tenemos nosotros los docentes. Y esto también tiene que ver con la salud, ¿sí? Afortunadamente, bueno, la información que nos ha dado la psicóloga y el médico contribuyen a que mi mensaje pueda ser entendido de una mejor manera. De tal manera que, pues como estoy en la orilla de la pedagogía, quiero realizar una autocrítica, ¿sí? Para hablar de este lado, ¿sí? Que me parece que también tiene que ver con el asunto de la deserción y también tiene que ver con el asunto de la salud, ¿verdad? Porque la deserción, pues, pueden conllevar cosas inconvenientes. De tal manera que esto tiene que ver también con el aprendizaje, de tal manera que aprovecho que el médico pues nos ha comunicado que la salud pues no solamente se limita a lo físico, ¿no? Es un fenómeno multifactorial, depende de muchas cosas, al igual que también lo hizo la psicóloga Daniela Chavarro, también nos mencionó varios factores que debemos tener en cuenta para nuestra salud mental, ¿verdad? Pero esa salud mental, reafirmo, tiene mucho que ver con otros factores, ¿sí? No es netamente con lo psicológico, sino que también lo económico, lo político, lo nutricional, por supuesto, como mencionó el médico, el ejercicio, la parte ambiental, la parte afectiva, es importante, ¿no? La parte económica, en fin, hay muchos asuntos a considerar, pero por el tiempo que tenemos, yo quisiera aplicar la siguiente metodología. Voy a mencionar algunos elementos que de alguna manera están fuera de nuestro alcance como institución y como docentes. Después incursiono en otros factores que están relativamente alejados de nuestra responsabilidad, relativamente, hay algún margen de corresponsabilidad, quizás muy pequeño, y me voy acercando hacia aquella responsabilidad en la cual nosotros también tenemos algo que decir con respecto al fenómeno de la deserción y todas las consecuencias que eso conlleva, ¿verdad? Que eso conlleva. Bueno, lo primero que quiero señalar es que el tema de la deserción es supremamente complejo. Al igual que la salud, el tema de la deserción es multifactorial, depende de muchas variables, ¿verdad? Los estudiantes mejor que nadie lo saben y por supuesto nosotros también conocemos
ciertas aristas de ese fenómeno. Lo primero, que muchas veces esa deserción no solamente se da de manera voluntaria, sino también de manera forzosa, ¿verdad? Y aquí quiero empezar a subrayar algunos elementos que me pueden acercar hacia donde quiero llegar, ¿sí? Profe, disculpe, Sí, es que me dicen que se está escuchando algo bajito, si podemos hablar más fuerte, por bueno, favor, voy a para subirle continuar. aquí al correcto, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, no a ustedes, ni me faltaba. Bueno, entonces les decía que es multifactorial la deserción, ¿verdad? Y dentro de muchos de estos factores nos encontramos nosotros, ¿sí? También los docentes. Entonces, valga la pena también señalarlo, ¿sí? Porque hay también una corresponsabilidad en este fenómeno tan complejo. Bueno, con respecto a la deserción, bueno, el asunto de la pandemia definitivamente es un caso atípico, ¿verdad? Que nadie se esperaba. Hoy por hoy, bueno, tenemos 37% menos de estudiantes en nuestro país. Ha sido un golpe muy duro para todos nosotros en todos los aspectos. Ya los han mencionado el doctor y la psicóloga. Niños, más de 100,000 ya están por fuera del sistema, o sea, decidieron no continuar. De manera que es un caso muy atípico, ¿verdad? Entonces, sobre el cual creo que desde sus inicios creo que muy poca responsabilidad tendríamos en ese sentido. En este momento sí, bueno, ya conocemos más acerca del problema y ya nos han mencionado muchas de las medidas que podemos adoptar. Pero en términos de deserción, hay otros elementos, otros factores. Por ejemplo, bueno, como ustedes bien lo saben, el económico es un factor, bueno, y de hecho tiene mucho que ver con la pandemia, ¿no? La Universidad de los Llanos tomó algunas medidas para aliviar esta situación, ¿verdad? De todas maneras, sigue siendo crítico, ¿verdad? No todos disponen de los recursos para sostenerse durante el tiempo. El dilema, ¿verdad? De algunos estudiantes entre trabajar o estudiar, cómo consigo los ingresos. Hay estudiantes pues, que no tienen el apoyo familiar, de tal manera que ahí ellos psicológicamente, en términos de presión, tienen que empezar a sopesar y hacer uso de mucha resiliencia para manejar este tipo de situación, ¿verdad? Bueno, y aparte que sí, que algunas familias pues dejan de apoyarlos económicamente y eso ya se convierte en un posible factor para abandonar los estudios. En otros casos, me estoy refiriendo a todos aquellos factores que están relativamente alejados de nuestra responsabilidad como docentes. Bueno, está lo geográfico, el acceso a las instituciones. Aquí pues estamos de alguna manera relativamente privilegiados. En otros lugares pues sencillamente el río se crece y no hay acceso, no hay manera de llegar, o a algunas personas les toma horas llegar a su centro educativo. El otro asunto es el desplazamiento por la violencia, ¿verdad? Es otro factor que se nos puede cruzar en la vida de alguna manera y eso puede hacer que pues, nos toque desistir del todo. Bueno, pero esos factores creo que están muy alejados del aula, de alguna manera, ¿no? Ahora más adelante, quizás trace algún puente en ese sentido. En el aspecto psicológico, para seguir sumando al aporte de la psicóloga Daniela, bueno, sí, está la situación en la cual los estudiantes no reciben no solamente el apoyo económico, sino el apoyo afectivo de sus familias, ¿sí? Muchas veces es muy común que los padres lo apoyan a uno económicamente, pero es más para que estudien lo que ellos desean, ¿verdad? Es que yo quiero que usted sea arquitecto, yo quiero que usted sea abogado, etcétera, ¿sí? Como con esa condición, ¿verdad? Y eso de alguna manera, pues, hace mucho más complicado el trayecto, ¿sí? En algunas instituciones, por ejemplo, ese pues se constituye en un talón de Aquiles, ¿verdad? Pues porque
no se habla acerca de la vocación como tal, ¿verdad? Es decir, no se da la orientación que debería darse en ese sentido, ¿sí? Porque muchas veces el estudiante se encuentra dubitativo, confundido, y es necesario una orientación profesional al respecto. Entonces, ello pues puede constituirse en otro factor más. A nivel social, bueno, encontramos, por ejemplo, un embarazo no deseado, definitivamente, o bien a ella le puede complicar el asunto, ¿verdad? Con su familia, ustedes saben todo lo que puede acarrear esa situación, o a la pareja misma, ¿no? O he tenido estudiantes que de manera muy responsable, pues han tenido que abandonar sus estudios, pues para asumir su labor como padre y pues han tenido que trabajar, ¿sí? Bien, en el aspecto de la salud, para seguir aportando al tema que para seguir complementando a lo que el doctor Eduardo nos brindó, bueno, muchos estudiantes pueden tener sencillamente impedimentos de carácter físico, enfermedades que los limitan, que les impedirán asistir físicamente. Bueno, ahora tenemos la oportunidad en esta crisis, hay una oportunidad con lo virtual, pero pues algunas instituciones no tienen, por ejemplo, dentro de su infraestructura, no ofrecen las posibilidades para que se pueda acceder, ¿verdad? De otro lado, hay una cantidad de situaciones de orden de depresión, la muerte de un ser querido, la separación de su pareja sentimental, en fin. En la universidad, bueno, también aquí ya me voy acercando a ciertos asuntos que están posiblemente a nuestro alcance y podemos durante cierto proceso continuar mejorando, ¿verdad? Pero hablo en términos generales, ¿sí? En todas las universidades el nivel de apoyo institucional no es el mismo. En algunos es pobre, en otros es muy bueno y en otros pues excelente. Hay un acompañamiento permanente en ese sentido. Este es un factor que es clave. Como decía el doctor Eduardo, pues hay un pool de profesionales ahí en la Universidad de los Llanos dispuestos a estar apoyando esa situación. De otro lado, hay muchos elementos dentro de una universidad que pueden desestimular el deseo de querer aprender o de permanencia, ¿sí? El simple hecho de que las instalaciones no sean las mejores, que los equipos didácticos no sirvan, por ejemplo, que no haya laboratorios, en fin, o la misma sobrepoblación escolar, ¿no? Bueno, esto se ve mucho más también en las universidades, pero también en los colegios, en las escuelas, ¿verdad? Esto también. Y de otro lado, bueno, aquí ya empiezo a acercarme al círculo, al radio de nuestra responsabilidad como docente. Bueno, muchos estudiantes empiezan a rezagarse, ¿no? Empiezan a repetir cursos, empiezan a tener dificultades para aprender ciertas cosas, y eso de alguna manera va desestimulando, ¿verdad? De alguna forma. Y si no hay una orientación, al menos por parte nuestra, o hay un mecanismo para prevenir llegar a esa situación, ¿sí? Pues el asunto se va a agudizar mucho más. De hecho, nosotros, pues, los docentes tenemos que tener en cuenta que hay ciertos vacíos a nivel de primaria, de bachillerato, en nuestro sistema de educación y pues vamos a encontrarnos con estudiantes que van a tener ciertas dificultades, ¿verdad? No obstante, habrá algunos profesores que no les importa eso, ¿no? Yo sigo adelante, ese es su problema. Se supone que usted debe tener claro qué sé yo, los casos de factorización. Entonces, continuemos. Bueno, en nuestro campo, por ejemplo, a nivel teórico curricular, existe el currículo en espiral y él permite retomar muchas cosas y no adelantarse en ese sentido, ¿no? Otra de las que tiene mucha relación con nosotros son las deficiencias, bueno, en términos de docentes, por ejemplo, cuando se contrata el personal inadecuado, no idóneo. Por ejemplo, en mi campo, en mi pregrado, yo soy licenciado en Educación Física y Deporte, pues suelen contratarse a cualquier persona, ¿verdad?
o lo puede asumir el profesor de matemáticas, o el de religión, o el de estética, o el de artística, qué sé yo, y pues eso tiene repercusiones en el aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? Ahora bien, aquí lo curioso, y voy a agilizar, me quedan 2 minutos, lo curioso es que nosotros los profesores, hay muchas investigaciones al respecto, podría compartir varias, donde los profesores opinan, consideran que justamente la responsabilidad recae en el alumnado y en la familia, o en el entorno familiar, y de hecho es cierto, hay factores que desde luego impactan en la deserción. Pero lo curioso de esto es que dentro de las respuestas no mencionan la formación docente, ni siquiera la institución misma. Entonces, y esto quizás, tal vez la psicóloga Daniela me pudiera ayudar tal vez en esto más adelante, quizás no se deba a que los profesores pues no estén siendo justos en sus apreciaciones porque lo hacen deliberadamente, sino porque es que a nosotros los seres humanos todo el tiempo hay muchos sesgos mentales, sesgos cognitivos, que estamos a la merced de todos ellos, ¿verdad? Entonces, como desarrollamos ciertos mecanismos de protección para evitar vernos aludidos, ¿verdad? Entonces, algo así, hay un sesgo que se llama sesgo de punto ciego, y que es la tendencia a verse a sí mismo como menos afectado por los sesgos, ¿no? Imagínense ustedes, bueno. Entonces, continuando con este factor, voy a agilizar un poquito más. Nosotros los docentes, afortunadamente, tenemos a nuestra disposición muchas teorías del aprendizaje, ¿sí? Inteligencias múltiples, conectivismo, ahora con lo de las tecnologías digitales, en fin. Se me acaba de agotar el tiempo, no sé si pueda disponer de otro poco más o cierro acá, pero pues la conclusión era el grueso de mi intervención. Ustedes me dirán, discúlpenme el atrevimiento. Iba a hablar de neuronas espejo. Profe, vamos dando como una conclusión. Obviamente son temas muy importantes, fundamentales para todos. Quisiéramos tener todo el tiempo del mundo, pero en esta ocasión, por las dinámicas de Facebook, vamos a ir concluyendo la idea, ¿vale? Bueno, gracias, profe. Bueno, a usted les agradezco mucho. No, mire, pudiera mencionar muchas cosas, pero ahora mismo hay quizás para los estudiantes hay una frase muy clásica, dice el profesor, yo no vine a hacer amigos, yo vine a enseñar. Es decir, en esa lógica, en su lógica separa la enseñanza y el aprendizaje de la empatía, ¿verdad? Que pudiera existir en el grupo, el clima, ¿sí? Que puede conceder mucha salud mental, el clima de trabajo, ¿verdad? Entonces, no, simplemente quería mencionar algo maravilloso que ocurrió con un investigador italiano, Giacomo Rizzolatti, que descubrió las neuronas espejo por pura casualidad, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que mientras él se comía una banana y tenía electrodos, el animalito, todos estaban en descanso. Pero por casualidad, él miró en la pantalla y se activaron algunas zonas del cerebro, ¿sí? Y se dieron cuenta que el mono lo estaba mirando a él, pero no le interesaba el objeto, la banana, sino que le interesaba la acción sobre el objeto, ¿sí? Es decir, que él concluyó que la acción mía se vuelve la acción del otro, ¿sí? Es decir, digamos que hay un contagio emocional y el médico lo mencionaba, el asunto de verse a los ojos, las caras que reflejan tantas cosas. Esto es supremamente importante en los procesos de aprendizaje hoy por hoy, ¿sí? Mejor dicho, esas neuronas son el ladrillo en el cual se construyen la cultura misma, ¿sí? Bien, lo dejo hasta ahí, quería entrar más en detalle, pero por el tiempo, por supuesto, finalizo aquí. Muchas gracias por la atención. Gracias a usted, profesor, y vemos que los temas que se abordan en esta ocasión son demasiado importantes para toda nuestra población estudiantil, abordando el tema desde lo social y lo educativo. Agradecemos su participación, profesor Héctor Bedoya, de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Continuando con la programación, nos acompaña Maida Gisela Díaz, ella es profesional de psicología del programa de retención estudiantil unillanista,
Vamos a hacer una conclusión, a responder y aclarar todas esas dudas que puedan tener nuestros estudiantes, los participantes en este conversatorio. Muchas gracias, Mayra, bienvenida. Muchas gracias nuevamente, Felipe. Efectivamente, pues vamos a dar respuesta a las preguntas de nuestros participantes en el chat. Pues no sin antes recordarles, bueno, la importancia que tiene nuestra salud integral. Cuando hablamos de salud, no es solo la salud física, es nuestra salud emocional, todo lo que atañe a nuestro ser y a nuestro entorno. Por eso es importante que nuestros estudiantes, y no solo nuestros estudiantes, sino todo el personal, las personas que hacen parte de nuestro entorno académico, de hecho hasta los mismos padres de familia, estén atentos a esto, sean conscientes de esto, cada uno desde su rol, porque son muchos los roles, son muchos los entornos dentro de los cuales nos desenvolvemos, y a veces por atender a uno en especial empezamos a descuidar los otros, y ahí es donde empieza toda nuestra salud a desvanecerse un poco. Entonces, pues esta es la invitación, y que recuerden que desde la universidad, por ejemplo, y no solo yo sé que en esta universidad, sino en muchas otras, hay programas de bienestar para los estudiantes y para toda la academia, como pues desde los programas en este caso de permanencia, desarrollo humano y de bienestar, donde se trabaja de una manera articulada y donde buscamos desde la promoción y la prevención evitar que muchos de estos factores tratados hoy en día afecten la permanencia y la graduación con excelencia de nuestros estudiantes. Vamos a dar paso entonces, como les decía, a contestar algunas de las preguntas que ustedes nos compartieron dentro del chat. En este caso, la primera pregunta para la doctora Daniela, pregunta Paola Hincapié: ¿cómo podemos manejar los conflictos internos? ¿Y qué tips nos recomiendan para el control de nuestras emociones en época de aislamiento? Bueno, para respuesta a esta pregunta voy a tomar uno de las herramientas o de las estrategias que mencionamos anteriormente, y es la inteligencia emocional. Entonces, para esto, como nos están pidiendo unos tips, vamos a dar rápidamente unas recomendaciones que nos pueden servir para aprender a manejar nuestras emociones. Entonces, en primer lugar, es fundamental que nosotros entendamos nuestras emociones, tomarnos el tiempo para reflexionar sobre qué es lo que estoy sintiendo y por qué reacciono de cierta manera frente a determinada situación. Entonces, esto ya nos va a permitir como ampliar esa capacidad de conocernos a nosotros mismos y de poder interpretar cómo son las emociones en nosotros mismos. Luego tenemos un tema de práctica de la escucha asertiva. Esto que hace referencia a que muchas veces cuando nosotros tenemos una emoción, tenemos determinado estímulo, que muchas veces puede ser una persona, nuestra pareja, nuestro familiar, que de pronto estemos teniendo un conflicto y esté como exacerbando ese malestar en las emociones. Entonces es fundamental que nosotros practiquemos una escucha activa, donde permitamos que la otra persona hable, nos diga lo que nos quiere decir y pues tengamos una interpretación más amplia y objetiva de esta situación. Luego, y ya lo habíamos mencionado, creo que los tres ponentes lo mencionamos, el tema de hacer ejercicio. El ejercicio nos ayuda a tener la mente clara, a aliviar el estrés, a disminuir las tensiones a nivel corporal, y esto nos va a provocar como una situación de bienestar físico que nos va a permitir tener mayor calma frente a nuestras emociones y no tener como una respuesta tan fisiológica e inmediata. Luego tenemos un tema de las críticas o de los comentarios que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a recibir por parte de otros, y esto muchas veces tiene que ver con un tema de una insuficiencia en nuestra autoconfianza. Entonces es fundamental que nosotros encontremos esa paz interior, sepamos leer correctamente lo que las demás personas nos están diciendo y asimismo tener control de nuestras emociones frente a esto. También es fundamental que nosotros ahorita en época de pandemia tratemos de cada vez más adoptar una actitud positiva. Debemos tener una actitud frente a la vida que pues nos dé esperanza. De nada sirve que frente a una situación tan lamentable como es la pandemia estemos con pensamientos catastróficos y de pronto seamos como un poco más crueles con nosotros mismos y tengamos una resistencia frente a esa situación, sino que realmente logremos cambiar el foco y pues podamos tener una actitud cada vez más positiva. También es fundamental cuando hablamos de inteligencia emocional y estamos teniendo situaciones de conflicto, saber cuándo es momento de retirarnos de una situación que nos está estresando, que nos está generando malestar.
si bien es cierto que tener una actitud pues, de resolución de conflictos asertiva muchas veces es lo correcto y lo esperado, pues hay que entender que hay estímulos que muchas veces no podemos controlar nosotros y que están ahí y que de pronto nos hacen como llegar al límite. Entonces también es fundamental conocernos y pues sabernos retirar a tiempo. Y por último, en la actualidad hay una práctica que es pues milenaria y que realmente ha buscado pues mejorar la concentración, disminuir el estrés y la mejora de la autoconciencia, como es la práctica del mindfulness. Entonces es fundamental que estos tips los revisemos y, como lo habíamos mencionado anteriormente, si vemos la necesidad de buscar ayuda, si de pronto sentimos que no tenemos las herramientas o el conocimiento para manejar nuestras emociones, busquemos ayuda profesional y así poder subsanar esta dificultad que estamos teniendo. Gracias. Muchas gracias, doctora Daniela. Otra pregunta ya les leo. Lorena dice que si es probable pensar en un pensum académico que fortalezca las habilidades psicosociales o blandas, no solamente pensando en el éxito del estudiante, sino también del éxito profesional. Bueno, me permito dar respuesta a esta pregunta. Efectivamente, como les mencionaba, desde el Programa de Permanencia y Desarrollo Humano, contamos con una serie de estrategias dentro de las cuales realizamos acompañamientos mediante consejerías grupales a nuestros estudiantes de todos los semestres y en conexión con los directores de programa y los docentes que tienen directo contacto con ellos y conocen las debilidades o las necesidades. Entonces, en ese sentido, nosotros como grupo de profesionales en psicología brindamos esos acompañamientos y efectivamente dentro de algunas de las temáticas que manejamos se han venido manejando también todas las habilidades y algunas de estas las habilidades blandas. Continúo por acá con otra pregunta. Doctora Daniela, merced si nos quiere colaborar en esta parte. Gloria Vaquero, pues pregunta que para psicología y orientación, ¿cómo podría hacer un estudiante? Supongo que es para acceder a la orientación. Ok, bueno, frente a esta pregunta, pues como bien lo mencionó mi compañera anteriormente, la Universidad de los Llanos, desde el área de desarrollo humano y el programa de retención estudiantil, viene adelantando diferentes estrategias. Cada una de las facultades tiene un psicólogo asignado, entonces si en este caso la necesidad es frente a una orientación puntual, lo que pueden hacer es ponerse en contacto con su consejero asignado y así pues se puede hacer la valoración y el acompañamiento que requiera cada uno de los estudiantes a partir de sus necesidades individuales. Muchas gracias, doctora Daniela. Y creo que con esta respuesta que da la compañera Daniela, le damos al mismo tiempo respuesta a la señora Rosa Mabel Amortetti, quien pregunta con qué estrategias cuenta la Unillanos para los estudiantes con diagnóstico de déficit de atención, ¿sí? Y pues como lo mencionaba la compañera, pues ya nosotros realizamos un acompañamiento desde la promoción y la prevención, la orientación, no sin dejar de lado el acompañamiento pues desde los agentes externos, ya pues como la CPS, que también brindan ese apoyo, y nosotros hacemos el acompañamiento desde nuestra orientación dentro del Programa de Permanencia y Desarrollo Humano. Creo que son todas las preguntas. Entonces, pues, nuevamente yo les agradezco y pues mi compañero Felipe hará el cierre del evento. Muy bien, muchas gracias Mayda Gisela. Ella es psicóloga de apoyo del Programa de Retención Estudiantil Unillanista de la Universidad de los Llanos. Esperamos que este conversatorio titulado Éxito Académico, Permanencia y Salud Integral haya sido de mucho provecho para todos ustedes, tanto estudiantes, profesores, toda la comunidad académica de la Universidad de los Llanos. Recuerden que este video, esta transmisión que se realizó el día de hoy, queda disponible para revisar, para consulta en este perfil de Facebook de la Universidad de los Llanos. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Damos por terminado este evento y agradecemos a todos por habernos acompañado. Hasta una próxima ocasión.